Vamos a orar, mis hermanos, ya para dar inicio a la clase. Nuestro buen Padre y Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, Señor, al iniciar esta clase, pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y que tú, oh Dios, llenes este lugar físico con tu presencia, Señor. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu palabra y ábrenos la mente y el entendimiento adecuado, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que con la ayuda de tu Espíritu podamos, Señor, entender este misterio de la segunda venida de Cristo y así aferrarnos a la promesa de que tú estás a las puertas de tu venida, Señor. Gracias, mi Padre, gracias, mi Dios. Bendícenos y ayúdanos ahora en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien. Una de los de la parte profética en la cual nosotros tenemos que basarnos para venir a la segunda venida de Cristo es que ya en el Antiguo Testamento, acá, ya se había profetizado eso, sino que no como una venida futura, aunque sí es una venida futura, pero más se explica de la venida de Cristo. O sea, del Mesías esperado, acá en este punto. Entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, acá la promesa de la venida de Cristo está más clara que la segunda venida de Cristo. Aunque en Daniel hay algunos atisbos que ahí se ve sobre eso. Pero sobre todo más de la primera venida de Cristo acá. Muy bien. Entonces, al cumplimiento de la profecía, Cristo nace. Y cuando nace Jesucristo, se cumple un montón, como más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplió. Y desde ahí ya Él empieza su ministerio terrenal. Dentro de su ministerio terrenal, Él, como Él dijo, yo he venido a enseñarles, a hablarles del reino de Dios. ¿No? Él dice, yo he venido para que conozcan la verdad y para revelarlos al Padre. Por eso Él dijo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿No? O sea, el propósito principal de la venida de Cristo a este mundo fue para predicar el Evangelio. Por eso dice, arrepentidos y convertidos, porque ya el reino de vosotros se ha acercado, así que arrepiéntanse y conviértanse. Ese fue el propósito principal de Cristo, ¿ya? Pero lo que muchos no entendieron fue que ese propósito de venir a este mundo a predicar el Evangelio tenía un costo para salvar a la persona. Y ese costo era precisamente la muerte que él tenía que padecer. Ese era el costo. ¿No? Él predicó el Evangelio, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, no todo eso, pero el costo para que todo cristiano se salve era que Él muera para pagar los pecados de cada uno de nosotros y llevarnos al cielo. Entonces ese fue su objetivo principal de Él. ¿Ya? Ahora, dentro de ese objetivo, Él comienza a hablar de su muerte. Ahí es donde sus discípulos le dicen, pero no, eso no puede ser, le dicen. Y Él dice, sí, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, ahí sea prendido, y sea castigado, y sea avergonzado, y muere, y va a morir en la cruz. Y ahí es donde Pedro dice, Señor, que eso no te suceda, yo voy a... ¿No? Ahí es donde los discípulos también se entristecen. Y muchos perdieron toda la esperanza. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le da la esperanza futura, le da la promesa futura. Esa promesa futura era precisamente la segunda venida. Esa era la esperanza. Entonces, durante todo su ministerio, Él da las pautas de la doctrina cristiana, de cómo llegar al cielo, qué es lo que Dios quiere. Pero dentro de ese ministerio de Él, como le decía, es el costo de la muerte,
Entonces muy pocos creyeron que él iba a resucitar. Eso es que esos dos que se iban a Emaús, ¿se recuerdan? Iban tristes, cabizbajo, todo, y le dice, y Cristo se le aparece y le dice, oye, ¿por qué están así? Le dice, no, porque creíamos que el Mesías, esto, pero ha muerto, sigan tristes. Después que Jesús muere en la cruz, todos sus discípulos se van y dice que cada uno volvió a su trabajo normal, ¿no? Cuando Jesús le aparece ya resucitado a Pedro, pero está pescando otra vez, el otro también. O sea, como que no pasó nada. Que no fue nada trascendente en él. ¿Por qué? Porque no creyeron que él iba a resucitar. O sea, le costaba eso creer. Costaba creer eso. Entonces, él, a lo largo de su ministerio, él les dice que iba a resucitar. Les anuncia que iba a resucitar. Pero parece que ellos no lo entendieron eso, entró por aquí y salió por acá, ¿no? Y esos son algunos puntos que vamos a ver cuando él les dice claramente que él iba a resucitar. Entonces, estemos con Mateo. Esto ocurre cuando él entra a Jerusalén. Mateo 24. Él va a decir aquí, y si en aquellos días, Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si os dijeren, mirá, aquí está el Cristo, y mirá, no lo creáis. Levantarán falsos cristos y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a sus escogidos. Mas yo lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirá, está aquí o en el desierto, no salgáis a mirar, o está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo le está diciendo aquí, yo voy a venir, no se estén, digamos, con miedo, ¿no? En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Poder y gloria. Bien, ahora miren esto. En su ministerio, él habló de la resurrección. Entonces, durante su ministerio, él habló de la resurrección de los muertos. Hasta que llegó el día en que se cumple esto de que él muere. Cuando él muere, dice la Biblia que al tercer día resucita. Y de ahí dice que por 40 días estuvo predicando antes de irse al cielo. Y apareció a muchos, dice, ¿no? Hasta que fue ascendido al cielo. O sea, después de 40 días, él fue ascendido al cielo. Bien, vamos a ver esa parte en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Estamos viendo la línea del tiempo, para muchos que recién han llegado, la línea del tiempo, ¿no? 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ahí está la ascensión, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la parte de la resurrección, esta parte de acá. O sea, Él predice su resurrección, Él muere en la cruz pagando el costo de nuestra salvación, resucita el tercer día, por 40 días estuvo Él predicando el Evangelio del Reino y después se va en la ascensión del cielo. Ahí es donde viene el Espíritu Santo a la iglesia y se funda la primera iglesia, que es la iglesia primitiva. Esta iglesia, a lo largo de todo este tiempo, tiene una misión. ¿Cuál fue la misión? Recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. Para predicar el Evangelio, para que sean testigos de Jesucristo. O sea, la misión de la iglesia es predicar. Entonces, durante todo el tiempo de la existencia de la iglesia ha tenido su propósito, es predicar el Evangelio. Ahora, aquí ocurren acontecimientos interesantes, ¿no? La iglesia primitiva empieza a predicar y ocurre 3 eventos importantes que, bueno, los teólogos lo han clasificado así. Aunque yo no estoy mucho, pero nos sirve como ilustración. 3 eventos importantes. El primer evento importante ocurre en el año 325. ¿Qué ocurre aquí? Constantino. Durante todo este periodo, la iglesia sufre de algo tremendo. ¿Qué cosa es? La persecución. Durante todo este periodo de aquí, la iglesia es perseguida. Durante todo ese periodo, hasta el 325. Después del 325, Constantino le da libertad a los cristianos y él se dice que también se convierte al cristiano y hace que Roma tenga la única religión oficial, que es el cristianismo. El cristianismo. Pero aquí ocurre algo interesante. Constantino, para que todos para que todos crean esto, entonces él al cristianismo, que acá se había mantenido puro, el cristianismo acá era puro, que la gente moría por su fe, Constantino pervirtió el Evangelio. Vamos a ver. Pervirtió el Evangelio. ¿Cómo él pervierte el Evangelio? Como Roma tenía un montón de dioses, entonces él a sus dioses le cambia nombre. Y a Artemisa, que era la diosa de los romanos, es de la Virgen María. A Zeus, que era el gran rey de los... Entonces le pone el nombre de Pedro, así. Entonces él pervierte totalmente el Evangelio. Y por esa perversión del Evangelio es que el Evangelio va perdiendo poder, porque se prostituye la religión cristiana. Y ahí es donde nace la religión católica. Por esa perversión. Entonces, el catolicismo fue el que hizo más daño después de la iglesia primitiva, fue la iglesia católica, porque Constantino hizo eso. Se comenzaron a pelear por el poder, la religión se metió al reinado y hizo toda una perversión eso. Y ahí es donde la iglesia católica comienza a tener dominio y potestad sobre todos los reinos del mundo antiguo.
Eso ocurre en todo lo que llaman la Edad Media. En toda la Edad Media, ahí ocurre todo ese acontecimiento que hay. ¿No? La Iglesia Católica, por ejemplo, prohíbe que la Biblia llegue al pueblo, solo estaba en latín, prohíbe que la Biblia se predique, solo los curas tenían esa potestad. Comienza a inventar todas las herejías, como que María fue al cielo y ahí está sentada, el bautismo de los niños, las indulgencias, los sacramentos, que la hostia, la transustanciación, todo eso ocurre en este periodo de acá. O sea, la iglesia se pervirtió. De pronto, en el siglo XVI, no, el siglo XVII o XVI, ahí ocurre un evento que cambia toda la historia, que es la Reforma protestante. Ahí, ese evento de la Reforma protestante. Ahí sale a la luz a la Biblia la invención de la imprenta, la Biblia comienzan a hacerse en cantidad y la gente ya tiene acceso a la Biblia y ahí comienzan a abrir los ojos que todo lo que le enseñaba la Iglesia Católica era una perversión y una herejía, ¿no? Entonces, y también empiezan ahí las primeras misiones. Y ahí empieza entonces, ¿qué? La Iglesia reformada. Lutero, ¿no? Claro, con Martín Lutero. Pero Martín Lutero fue uno, ¿no? Pero más antes que él hubo otros. Pero... Claro, en él hizo el postulado, ¿no? Pero ya muchos antes, Jerónimo de Sabanderola, John Hughes, todo eso habían peleado. Hasta la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada es la que viene en toda la línea histórica hasta el 2026 que estamos nosotros. Porque durante todo ese tiempo se está predicando el Evangelio reformado ya, ¿no? Aunque la Iglesia Católica sigue, pero ya el Evangelio, ya con la Iglesia Reformada, está en la... Esto se llama ahora, ¿no? La evangelización mundial. ¿Por qué la evangelización mundial? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, y este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio, ¿no? Entonces, ese es el periodo que estamos ahorita, en la evangelización mundial. Bien, ¿hay acá alguna pregunta? Esta es una línea de tiempo nomás. Claro, hay más cosas que ustedes, pero para que tengamos una idea de lo que ustedes no han estudiado, deberían haber estudiado esto. Porque aquí está todo el panorama, esto está acá, especificado, pero... Cuando antes de que suceda algo, ¿no? Antes que yo de hecho, los dijeron de tolerarse el reino. Porque ellos creían que al haber resucitado ya, tenían que restaurar. Ellos no pensaban en el reino futuro, ellos pensaban en ese momento. Por eso que él lo quisieron hacer rey. Porque ellos no estaban pensando tanto en el cielo, sino estaban pensando en Israel, porque ellos estaban bajo un yugo del imperio romano. Por eso dice, restaurarás, o sea, liberarás a Israel, vamos a ser libres de los romanos, vamos a ser una nación. Y él dice, no nos toca a nosotros saber eso. Por eso le preguntan eso. Hermano, tal vez para ellos se le dé un poco confuso porque, ya,
Usted antes dijo, ¿no? ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento? Que ellos lo tenían acceso en todo. Más que nada les hablaba de la, de la, venida de la primera venida, de la primera venida. Es difícil, mire, el caso más latente es de María Magdalena, ¿no? Ella va a irse al sepulcro y encuentra la piedra movida y entra y no encuentra el cuerpo y se pone a llorar, pero hoy en vez de decir se resucitó, ¿qué dice ella? Lo han robado, lo han robado. Entonces se aparece Jesús y ella, como está ahí llorando, ella siente que alguien viene y pensaba que era el guardián, el hortelano, ¿no? Y le dice, Señor, ¿dónde has llevado? Dime para ir a buscarlo, ¿no? Entonces ella no cree que Él ha resucitado, Él cree más bien que lo han robado el cuerpo. No cree. Les hace imposible creer que Él ha resucitado. Y entonces Jesús le dice, se presenta y dice, acá estoy yo, ¿no? Y entonces cuando lo ve recién cree y va corriendo a decir a los apóstoles que ha resucitado. Ahora, ellos tampoco creen y dicen, no puede ser, y van corriendo todos. Y cuando entran al sepulcro ven pues que realmente ahí está la sábana, todo, pero Él no está, ¿no? Y entonces comienzan a hablar. Pero dos de ellos, ya murió, dijo, ya se acabó todo, así que se regresaban a Emaús, ¿no? Y a esos son los que nuestro Señor Jesucristo se le presenta y le dice, ¿por qué estáis tristes? Le dice. Y dice, no, nosotros pensábamos que esto, que... Y le dice, tardos de corazón y duro de entender. Le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todo esto y resucita el tercer día? Y le da la clave, ¿no? Le da la clave. Por eso es que ellos se les hace difícil creer eso. Pero nuestro Señor Jesucristo pues cumple su promesa, asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo, empieza la iglesia a predicar, empieza una gran persecución también. Constantino le da la libertad a los cristianos, pero pervierte la religión cristiana y toda la Edad Media es una perversión del papado. Toda la Edad Media, ¿no? Hasta que la Reforma Protestante cambia todo eso, saca a la luz la Biblia y empieza la Iglesia Reformada, la evangelización mundial. Es aquí donde empiezan las primeras misiones, o sea, a ir a todo el mundo, mandar misioneros para que se predique el Evangelio. Mal que bien, pero ahí comenzó las misiones a copar todo el mundo antiguo. Ahora, eso sigue hasta estos tiempos. Estamos allí. Bien. ¿Qué sigue ahora después de eso? Entonces vamos a seguir con la línea de tiempo. ¿Qué sigue ahora? Mire, quiero serle franco, hermanos. Este curso está muy didáctico, es bien didáctico, pero dentro del consenso de la teología, hay muchas posturas y claro, dentro de las posturas yo discrepo también con algunas, pero tengo que citar otras, pero también tengo que tener mía propia. Pero esta es la línea del tiempo de este curso. Es dispensacionalista este curso, es dispensacionalista. Ahora, esto ha sido criticado tremendamente, pero esto es Mundo Hispano, Casa Bautistas de Publicaciones. Casa Bautista de Publicaciones, o sea, es material nuestro. Es material nuestro. ¿Somos bautistas o no? Bien, este es material nuestro. Yo voy a basarme en esto, pero voy a darle también las otras posturas. Pero voy a basarme en esto porque tengo que respetar lo que somos, ¿no? Entonces, la línea del tiempo, siguiendo esa línea, ya estamos en el
2026 y seguimos la línea del tiempo. Va a haber un momento en la línea del tiempo hasta que venga un acontecimiento que se va a llamar el rapto. Ahora, todo este periodo es el periodo de la gracia. Estamos ahí, en este periodo. Ahorita el Evangelio está siendo predicado y la persona que se convierte por gracia es salvo mediante la fe. Se acabó. Estamos en ese periodo. Pero aquí habrá un acontecimiento tremendo, que eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque en este periodo va a haber lo que se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Las señales antes del fin. Las señales antes del fin. Yo les hice la semana pasada las 3 preguntas que Jesús respondió, ¿no? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin? Que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de este periodo. Ahora, las señales que se están cumpliendo, vamos a ponerlo acá. Nada más para poder, acá vamos a poner. O sea, como diciendo, ya estamos en el último tiempo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Dentro de estas señales, hay muchas cosas que se están cumpliendo y que ya nos están diciendo que el tiempo está cerca. Pero ese cerca no quiere decir pues acá un par de años, 5 años. No sabemos cuándo será eso. Pero que va a acontecer no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de esto. Aquí quiero basarme en algo interesante. Las 2 cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a los tesalonicenses, las 2 cartas que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, tenía que ver con este periodo de acá. En la primera carta, algunos creían que ya Cristo había venido por segunda vez. En la otra carta, él le va a reafirmar cómo será ese acontecimiento. O sea, son las 2 cartas que él les habla de ese acontecimiento, porque muchos de los tesalonicenses habían sido infiltrados por falsos profetas que ya Cristo había venido, o que ya los muertos tocan. O sea, era un desbarajuste. Entonces, vamos a la primera carta de los tesalonicenses, a ver ese periodo. Y acá sí, por favor, pongan atención porque estamos entrando en una parte doctrinal, ¿no? Mire, la carta de los tesalonicenses es una carta muy interesante porque estas personas de los tesalonicenses eran bastantes intelectuales, eran bastante sabios, o sea, no eran como, digamos, una provincia así cualquiera, ¿no? Era gente que sabía mucho y que conocía tanto. El apóstol Pablo llega a ese lugar y predica el Evangelio y dice que muchos se convirtieron. Y a raíz de esa razón es que los tesalonicenses comienzan a hacer la obra misionera, una obra tremenda en misiones. El capítulo 1 dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 3. Acordarnos sin cesar delante de Dios de vuestra obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, él está diciendo, ustedes trabajan, han creído y tienen una fe tan fuerte
Dice, en plena certidumbre, dice, ¿no? Y mire lo que dice el capítulo 7, el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores y del Señor recibiendo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de ¿qué? En medio de gran, o sea, este periodo, acá, en medio de gran tribulación. Ahí ellos recibieron la palabra y fueron perseguidos, fueron atribulados. Esa tribulación que ellos comienzan a tener es lo que los hace dudar si Cristo ya vino o todavía no ha venido. Mire, cuando Estados Unidos mandó la primera bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, los japoneses dijeron se acabó el mundo. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los japoneses dijeron se acabó el mundo. Cuando empezó la peste española, que mató más de 100 millones de personas, dijeron, ahora sí nadie se salva. Ellos, cuando empieza la persecución, ellos dijeron ya se cumplió todas las promesas y Cristo viene y se acabó el problema. Eso pasaba en ellos, porque dice que recibieron la palabra en gran persecución. Entonces ahí es donde ellos dicen, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa que Él nos iba a guardar, nos iba a... ¿Dónde está? Y entonces muchos, a veces en circunstancias tan sufrientes, dudamos de la fe. ¿O no es así? El sufrimiento, el dolor, la angustia y las tribulaciones muchas veces nos ponen en esa disyuntiva. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Es verdad lo que creo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Existirá realmente Dios o es que estoy siendo engañado? Eso es lo que ocurre cuando estamos en esa incertidumbre por la situación que estamos atravesando. Recuerda en el Salmo 71, dice, ¿y dónde está tu Dios? Se le pregunta, ¿dónde está tu Dios? Bueno, ellos están en esas circunstancias. En esas circunstancias. Y ahí muchos dijeron, no, ya Cristo ya vino, ya. Estamos en la tribulación, en la gran tribulación que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, y dijeron, no, ya estamos en la gran tribulación. Y entonces, pero Cristo dijo que no, ya vino, ya estamos en la gran tribulación. Y ahí es donde entonces el apóstol Pablo tiene que él darles las instrucciones doctrinales y la esperanza futura. Dice ahora acá, en Tesalonicenses, capítulo 4, para obviar todo el resto, 13. Primera Tesalonicenses 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no creen, los que están dudando, los que están ahí en esa disyuntiva. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a quienes. Entonces le va a decir, mire, los que duermen, ya. Pero esos que duermen van a resucitar porque así como Cristo murió y resucitó, así también sus parientes, sus padres, todos los que han muerto en Cristo Jesús, también van a resucitar. Así que no estén tristes. No estén tristes. Ahora, eso nos sirve a nosotros, hermanos, porque sí, hay un gran dolor y vacío cuando muere un ser querido, ¿no?
tu papá, tu mamá, y aquí algún día van a tener que morir. Y algún día tus hijos también van a llorar por ti. Pero eso crea un gran vacío. Pero en el cristiano eso no debe ser tan dramático, digamos, que nos haga perder toda fe o toda esperanza, ¿no? Sino que haya muerto en Cristo, ¿no? Porque si no, también no vamos a verlo nunca más. Por eso es necesario que hablemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, todo de Cristo. Él le dice, mira, no tengan temor, porque si ya murieron, van a resucitar. Ahora no le dice, vamos a reunirnos con Él, pero después le va a dar el enfoque general. Bien, dice así, ahora el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasa? Seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, aliéntense unos a otros. O sea, aliéntense, hermanos, no estén tristes, dice, no estén llorando, no estén sufriendo, porque lo que nos espera a nosotros es la gloria venidera. Ahora, aquí quiero hablarles de un orden de resurrección. El orden de resurrección es el siguiente. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ahí está el orden de resurrección. Bien, desde el versículo 22 vamos a leerlo para entender primero la causa y después el orden, ¿ya? 15:22. Pongan atención acá. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, porque Adán es el que pecó, de pronto dice, así como el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, entonces todos mueren, dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, o sea, vamos a resucitar con una vida nueva. Entonces, en Adán todos mueren, ya. Pero los que están en Cristo van a ser vivificados. Pero acá empieza el orden, dice, pero cada uno en su debido orden. Y miren, acá empieza el orden. Primero, segundo, tercero. Yo diría que está cuarto acá. Sí, porque cuarto fue. Ya. ¿Quién es el primer orden? Cristo. ¿Por qué Cristo es el primero? Pero no resucitó Lázaro también, no resucitó también. ¿Por qué Cristo es el primero? Porque Cristo es el primero que resucita glorificado con la vida y la inmortalidad. Él. Porque Lázaro resucitó, pero después no, volvió a morir. La hija de Jairo no resucitó y volvió a morir. Ese muchacho que lo llevaban a enterrar del hijo de la viuda no volvió a morir. O sea, todos los que él resucitó volvió a morir. Pero Cristo es el único, si le diríamos las primicias, ¿no? El primero que resucita, pero ya para nunca más morir. Nunca más. Por eso dice, la primicia es el primero. El primero que resucita con la vida y la mortalidad con un cuerpo glorificado. Bien, ahora el segundo, ¿qué dice? Según el orden acá. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? ¿Quiénes resucitaron después de Cristo?
No, ellos no murieron, ellos fueron arrebatados. Ellos no vieron muerte. ¿Quiénes son los que resucitaron después, a segundo? Lázaro no. ¿Qué tipo de cristiano murió? A ver. Mateo 20. Vamos a Mateo. No se vayan de acá para ver el orden. Estamos viendo el orden. Vamos a Mateo capítulo 27. Ya. 49. Vamos a leer de ahí. Pero otro decía, deja, porque ya Jesús está en la cruz agonizando, y estas son sus últimas palabras. Y él dice, Elí, Elí, lama sabactaní. Y entonces el 49 dice, el otro decía, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, aquí muere, no hay ninguna duda, entrega el Espíritu. Ya. ¿Y qué sucede ahí? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba, abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, un acontecimiento increíble cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está lo interesante. 52. ¿Qué dice? Y se abrieron los sepulcros. ¿Y? Muchos huesos y santos que había caído se levantaron. ¿Y qué más? Y saliendo de los sepulcros desde la resurrección, de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese es lo segundo. Estos son los segundos. Primero, Cristo. Segundo, los que en ese momento habían creído en Cristo. Son los segundos. Dice que las tumbas se abrieron y salieron, parece una película así de terror, ¿no? Una película, sí, hermano. ¿Cómo habían creído en él? Diciendo que estaban muertos, ¿no? Que eran las tumbas. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Claro, dice que Jesús bajó y lo explicó. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Creyendo en Cristo, pues, creyendo en la promesa, ¿no? En la promesa. Porque Cristo no estaba ahí. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Durmiendo. ¿En dónde? Es que esto conlleva a uno, conlleva a otro y conlleva a otro acá. A ver. Lo que yo quería decirle hace un momento era para tener un orden, primero creo que lo que deberíamos saber es la noción que tenía en ese entonces las personas que vivían en Israel, ¿no? Y cómo se llama de repente esa noción, esa idea que ellos tenían, porque no tenían todavía la Apocalipsis, ni Jesús les había hablado todavía de Mateo 24 lo que iba a pasar, ¿no? Yo estaba leyendo hace 3 días atrás en un libro sobre lo que pensaban los judíos, ¿no? de la resurrección de Jesucristo, de los últimos tiempos, lo que iba a pasar, ¿no? Dice que al margen del Antiguo Testamento que ellos ya tenían, ¿no? El Pentateuco, ellos tenían otros escritos, ¿no? Libros que de repente nosotros en la Biblia no lo vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Que mencionan de estas cosas que tienen bastante similitud con lo que luego... ¿Y cuál es la idea que tenían los judíos? Por ejemplo, de que iba a haber un restaurador, ¿cómo se llama? Que el Mesías iba a venir y ellos iban a ser libertados, ¿no? Pero eso es lo que le está preguntando. Tenían la idea en otro contexto. ¿En qué contexto? No, en el contexto de lo que le preguntaron a Jesús, ¿no? Cuando restaurará. Claro, pero En ese momento estaba siendo dominado por Roma, pues, por Roma. claro. Entonces, cuando Jesús, ¿cómo se llama? Aparece, ellos pensaron que él los iba a liberar, ¿cómo se llama? De Roma, ¿no? Claro, claro. Ellos estaban supuestamente pasando ese periodo de tribulación, ¿no?
y que los relatos de esos escritos hablaban justamente de esto, ¿no? Entonces ellos pensaron que la segunda venida, lo que delante de ustedes es adolescente, ¿no? Ya había pasado, ya iba a pasar, ¿no? O sea, ellos estaban expectantes a eso, ¿no? Y o sea, la similitud que ellos tenían, más que nada era en el aspecto físico, no tanto espiritual, digamos, sino para entender. Para que no, Claro, claro, ellos, por eso que los Emaús pensaban que iba a ser restaurado. La pregunta que le hacen es, ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Esa era la pregunta, que ellos creían que la restauración y todo lo que iba a acontecer de la resurrección de Cristo era para instaurar un reino terrenal, no celestial. Eso era. Por eso le costaba aceptar ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que esto de aquí, y vamos a responder la palabra del ministro, los muertos antes de Jesús iban directamente al cielo o no? No. ¿Dónde iban entonces? al Seol. El Seol. ¿Dónde estaba antes? Yo bajó y predicó. ¿Cómo que es el seno de Abraham? Ahí está, ese. Eso. Le explico esto rápido, ¿no? Todos los que morían antes de nuestro Señor Jesucristo, pero creyendo en la promesa, como Abraham dice en Hebreos capítulo 11, dice que todos murieron anhelando, esperando ver la promesa, pero nunca la vieron. Pero por haber creído en la promesa, fueron salvos. Entonces todos ellos, había un lugar que estaba en dos. Esto era lo que llaman el Seol, también se llama el Hades, también en algunos se llama el Tártaro. Y esto era el seno de Abraham. El seno de Abraham. Todos los que morían creyendo en la promesa estaban acá. Aquí estaban todas esas personas. Todos los que morían no creyendo, o sea, como los ateos, como los religiosos, todo eso estaban acá. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Entre Lico y Lázaro. Vamos a Lucas 16. Dice así esto. Había un hombre rico que se vestía, el 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros le lamían las llagas. 22. Aquí está, y entramos al asunto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? ¿A dónde? Acá, a este lugar. Ya, y dice que murió también el rico. ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Qué significa Seol y Hades? Sepulcro. Esto significa sepulcro. Entonces, esto fueron acá. ¿Ya? Ahí está la separación. El rico al seno de Abraham. El otro al sepulcro. Y aquí es donde se hace un diálogo, ¿no? Vamos a ver el diálogo. 23. Y alzando en el Hades sus ojos, estando en tormento, o sea, quiere decir que este lugar es un lugar de tormento, de dolor, de angustia. Bien, sigamos. Vio de lejos ¿a quién? Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el padre de la promesa. Él recibió la promesa de salvación. Él. Por eso se dice que es el padre de la fe también, ¿no? Y viendo de lejos
a Abraham y a Lázaro ahí en su seno, ¿no? Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? En llamas. Bueno, algunos dicen que este es el infierno. Bien, 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú, ¿qué? Atormentado. Entonces, aquí Lázaro no está sufriendo, no está siendo atormentado como él acá. Entonces, aquí están los que van a resucitar acá. Esas fueron las tumbas que se abrieron. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Bien. Además, el 26 ahora. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, quiere decir que aquí hay un abismo que es infranqueable esto. Aquí no se puede refilar, no se puede darle nada a Abraham para pasar acá. Y aquí están los que están esperando el juicio final. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando Cristo resucita y los muertos se abren las tumbas, estos son los que salen. ¿Dónde se van ellos? ¿Dónde se van? Al cielo. Ahí está. Ahí se inaugura el cielo con ellos. Ahí se inaugura el cielo con ellos recién. ¿Ah? Los que murieron pues, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel, Isaías, todos ellos, ¿dónde se fueron? Porque no podían ir al cielo porque el cielo todavía no había sido inaugurado. ¿Quién es el que inaugura el cielo? Jesús. Jesús es el que inaugura el cielo. Entonces todos los que están aquí están esperando. Están esperando, ¿qué cosa? La redención total de su ser. Para entender esto vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice aquí, 11:13. 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? ¿Cuál era lo prometido? ¿Cuál era lo prometido? La resurrección y el cielo. El cielo. Y mire lo que le va a decir ahora. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, así como Abraham, que salió, pero él decía vuelvo a Ur, entonces dice, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es el cielo celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, pues les ha preparado ¿qué? Una ciudad. ¿Cuál es eso? Es esto, pues. Es esto. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos cuando ellos dijeron, es necesario que yo vaya a Jerusalén, ahí voy a ser prendido, me van a castigar todo y me van a matar? Dijo. Y todos se quedaron así. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 14. ¿Estamos de acuerdo aquí, no? O sea, ellos anhelaban una patria mejor, que es celestial. Ese es el cielo. Hasta ese momento nadie había ahí. Habían muerto creyendo y estaban acá. Estaban acá.
En el seno de Abraham. Bien, ahora nuestro Señor Jesucristo es el primero que inaugura el cielo, porque miren la promesa que le da en Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Dice así. No, aquí está hablando primero, miren el título, vamos a ver, el 13, 21, ¿cuál es el título? Sí, el título, primero que uno de sus discípulos iba. El 13, 21, ¿cuál es el título? Ya, él está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. El 31, no, el 36. ¿Cuál es el título? El 1336. Ya, o sea, él le está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y uno de ustedes también me va a negar, dice. Y yo voy a ser prendido por los autoridades y ellos me van a llevar, me van a castigar y me van a matar. Pero entonces ellos se turban, pero dicen, ¿que uno de nosotros te va a traicionar? ¿Uno de nosotros te va a negar? Sí. Y todavía me van a llevar y me van a castigar y me van a matar, dice. Y entonces todo el mundo se quedó, pero mudo. Y entonces es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le da palabras de ánimo y de aliento. Y ese está en el versículo, en el capítulo 14. Dice así. Entonces le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre, ¿qué pasa? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque yo digo siempre la verdad, dice, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros estéis. En otras palabras le está diciendo, yo voy a resucitar y voy a ir al cielo, y en el cielo voy a prepararle una casa, morada. Y entonces voy a venir por segunda vez, para, esto ya no, porque esto ya se clausuró cuando Cristo resucitó. Ellos fueron directo acá. Entonces esto quedó clausurado. ¿Quiénes son los que están todavía acá? Los no creyentes. En Apocalipsis cuando dice, y los muertos entregaron sus cuerpos, se está refiriendo a este lugar. Y después dice que la muerte y el Hades ya no existirán. Está en Apocalipsis capítulo 21. Dice que el mar entregó sus muertos. Después la muerte entregó sus cadáveres. Y el Hades también entregó todo. Y esos fueron lanzados. Estos de aquí, ¿dónde van a ir? ¿A dónde? Al lago de fuego. Y azufre. Ahí. Estos están esperando aquí para el día del juicio final, para su destino eterno, juntamente con Satanás y sus ángeles. Estos ya están en el cielo. Sí, hermano. ¿Y dónde están los que en su conciencia cumplieron la ley de Dios? No conocieron la escritura de lo que no conocieron. Bueno, No hay justo ni aún uno. dice que por su conciencia ellos. Tú me estás hablando de Romanos capítulo 2, ¿no? ¿Ah? Sí, bien. Ellos no se salvan por su conciencia, sino porque obran la ley de Dios, aunque no conozcan a Dios. Claro, claro. Hermano, pero si no conocen a Dios, entonces, ¿cómo es que entonces pueden ser condenados? ¿Tendrían entonces una barra? No, por la ley que está escrita en los corazones y en la conciencia. Eso dice Romanos capítulo 2. O sea, ¿tú crees que de todos los incas ninguno se va al cielo? Todos los incas fueron condenados, de todos los aztecas, los mayas,
o de todo Egipto, que, por ejemplo, mira, hay una cosa interesante, ¿no? Faraón manda que maten a todos los niños cuando vieron que se estaban reproduciendo mucho, ¿no? Dijeron, mata a todos los niños, y si una niña no. Y dice que las parteras no le hicieron caso y dejaron que los niños vivan. Y entonces Faraón los llama y le dice, ¿por qué habéis hecho esto? Dice, ¿no? Entonces él dice, no, que es que las mujeres hebreas son robustas y antes que lleguemos ya dieron a luz, entonces no lo podemos matar ahí porque no están viendo, ¿no? Y dice que por esa mentira Dios lo recompensó. ¿Cómo lo recompensó? Porque temieron a Dios. Aunque no eran de pueblo hebreo, no eran. Sin embargo, Dios los recompensó. Romanos 1:2 creo que dice que Dios puso también en el corazón del hombre, ¿no? La conciencia, pues, Claro. es la conciencia para que tú sepas dónde, de cómo obrar bien, ¿no? Eso es. No tendría... Claro, claro. Por eso aquí están todos ellos ya. Ahora, esto ya fue clausurado. ¿Por qué? Porque ahora todos los que morimos en Cristo Jesús, ¿dónde vamos? Directamente acá. Ya no vamos acá ya. Por eso Pablo decía, ¿no? Yo no sé si morir para estar con Cristo o me quedo por ustedes, ¿no? Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya él sabía que directo se va a caer. Todos los que morimos en Cristo Jesús ahora, directamente al cielo. Directamente al cielo. Ya no vamos a estar pasando como los católicos que dicen que van a dónde, al purgatorio, ¿no? Al limbo se van los chibolitos y los pecadores se van al purgatorio a purgar sus penas ahí hasta no sé cuántos años y después van a ir al cielo, dice, ¿no? Por eso que le hacen misa, le hacen romedario, toda una serie de cosas para acortarle el tiempo. Y eso fue lo que Martín Lutero porque las indulgencias eran eso. Las indulgencias eran que tú pagabas y el Papa te daba un artículo donde decía que ya vamos a quitarle 1000 años ahí en el infierno, en el purgatorio, para que se vaya más rápido al cielo. Y hasta ahora hacen eso, ¿no? Por eso que hacen misa por los muertos, ¿no? Para quitarles un poco de... o hacen romerarios, oraciones, todo por los muertos. Cuando ya están muertos, nadie te salva, porque dice la Biblia que está escrito y establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. El juicio. Bien, entonces ahora nosotros al morir directamente vamos al cielo ya, porque este lugar ya fue clausurado, ya no existe, ya. Estos fueron los que... Vamos a ver aquí. Sí, dime, hermano. Quiere decir que una persona muere ahora en Cristo, va a ir al cielo y del cielo va a regresar por su cuerpo. Ya, la siguiente pregunta, los que obraron en su ley interior que tienen en sus corazones antes de Cristo se ubican en el seno de Abraham. Estuvieron ahí. Que no solamente los que esperaban la promesa, sino que obraron bien en la ley de su corazón. En la ley de su corazón, sí. Ya, los que están en el Seol cada vez, ellos son también los que hablan en 1 Pedro 3:18 de los espíritus encarcelados, ¿o ellos dónde están? No, algunos creen que los espíritus encarcelados son los ángeles caídos, que dice que le ha puesto en prisiones de tormento. En Judas está eso, ¿no? Están en prisiones de tormento, ahí esperando ¿qué? El juicio. Esperando el juicio. Porque si nosotros decimos que Cristo bajó, claro, Pedro dice, ¿no? Que bajó a las profundidades más enteras de la tierra, pero ¿qué predicó? Predicó salvación, entonces quiere decir que los muertos se van a salvar. No, lo que nosotros creemos es que bajó a la profundidad más extrema de la tierra, ¿para qué? Para sacar a todos ellos y llevarlos al cielo. Eso es lo que estamos leyendo en Mateo, que los sepulcros se abrieron y los muertos salieron. Parecía un thriller, ¿no? Que los muertos salgan ahí, pero no asustaban a nadie. ¿Por qué?
Porque no salieron pues, con todo, calaveras, ¿no? Como si, no. Se resucitaron con el cuerpo que Cristo resucitó, con el cuerpo transformado, con el cuerpo glorificado, con el cual nosotros vamos a resucitar algún día. Y eso está ahí también en Corintios capítulo 15, no lean, yo ya les enseñé esa la vez pasada, ¿no? Que este cuerpo de mortalidad se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción. O sea, ese es el cuerpo glorificado. Dime, Ahora, aquel no creyente, que no ha aceptado el Evangelio, se va al Seol. al Seol, al Hades, ahí está, esperando hasta qué, hasta el día del juicio final, donde ya ahí todos, el diablo, la Hades, la muerte y todos los que siguieron al diablo serán echados al lago de fuego y azufre por la eternidad, ¿no? Y eso sí es desastroso. Eso es lo peor. Porque, mire, Dios no hizo el infierno o el lago para el hombre. Él dice que lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente, si la gente quiere seguirlo a él, ¿qué puede hacer? Que tienen que ir con él, ¿no? Pero Dios no hizo eso. Por eso algunos dicen, ¿no? ¿Cómo un Dios bueno puede mandar a la gente al infierno ahí a que se sancocha, que se rostice como pollo a la brasa? No, Dios no manda al infierno a nadie. El hombre decide su destino solo. Porque el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero si el hombre quiere seguirlo a él, ¿qué hace? Dios no le va a impedir, pues no. O sea, ellos eligen su destino. Y ese va a ser el día del juicio final que lo vamos a ver después en el juicio del gran trono blanco. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, estos fueron la segunda resolución. Ahora, sigamos en Corintios 15. Estamos viendo el orden, pues. Corintios 15, seguimos viendo el orden, ¿no? El 23 dice, 15-23, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Fueron estos. Ahora viene la segunda. Dice luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Acá, en la segunda venida. Estos. Eso va a ser la tercera. La resurrección de los que están en Cristo. A esto es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice, este es el orden. Primero Cristo. Después, los que murieron antes de Cristo, los que están en el seno de Abraham. El seno de Abraham fue cerrado, todos se fueron al cielo, y dice, luego nosotros, cuando venga Cristo, en su segunda venida. ¿No? 24, luego a fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será ¿quién? ¿Quién será el postrer enemigo que será destruido? La muerte. La gran temida muerte va a ser destruida porque ya no vamos a morir. Tenemos vida eterna y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, teniendo esta promesa tan grande y esta esperanza suprema, ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a glorificar a Dios? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a obedecer a Dios? Teniendo esta esperanza suprema, hermano, que es por la eternidad. Pero mucho, como no sabemos esto, tomamos el Evangelio en poco. Como desconocemos esto, vivimos una vida desordenada. Con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, vivimos una vida caótica. Y después le reclamamos a Dios, cuando Dios nos da unas promesas tremendas, hermano. Unas promesas tremendas. Todavía no he llegado al mundo donde usted tiene una diligencia. Sí.
Todavía no, porque eso lo va a tener que hablar en el rato. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya, vamos a ver acá ahora. Mira, hermano, la divergencia que hay es esto. La divergencia es que hay en el rapto. Ocurre esto, vamos a hacer la línea del tiempo. Hoy día estoy trabajando con esto bastante acá. Esta línea de tiempo está lo que nosotros vamos a llamar la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Ya? Dice la Biblia que la gran tribulación serán de 7 años. 7 años. Y esos 7 años, según Daniel, capítulo 12, está dividido en 2. En 3 años y medio y 3 años y medio. Ahí está dividido. ¿Ya? Esto está claramente allí, en Tesalonicenses, ¿no? Que habrá una gran tribulación y entonces dice que aparecerá el anticristo y eso nos da el problema. Cuando el anticristo aparezca, estos 3 años de acá, él va a solucionar todos los problemas, va a solucionar todas las necesidades de la humanidad, porque va a ser un hombre inteligente con poder y dice que hará señales y maravillas, que engañará incluso a los escogidos. Y entonces toda la gente va a aceptar al anticristo. Toda la gente lo va a aceptar. Y cuando él tome el poder de todo, porque ya él ha engañado a la gente, y una vez que ya tenga todo el poder militar, el poder económico, el poder religioso, entonces aparecerá ya, va a sacar las garras y entonces empezará esto. ¿Cómo va a ser esto? Va a perseguir para que haya un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. ¿Quién va a hacer esa sola religión? Va a hacer que adoren a la bestia. Y a todos sus adoradores le va a poner el sello. ¿Cuál es? El 666. Y los que no quieran adorar, ¿qué le va a pasar? Y lo va a perseguir, pues lo va a matar. Eso va a ser en este periodo ya. Porque acá todo va a ser bonanza, todo va a ser bacán acá. Para atraer a la gente. Pues una vez que ya traiga a la gente y todos le den el poder y el dominio, entonces él saca la garra y dice, yo ahora soy el único, una sola religión, una sola economía, un solo gobierno. Eso va a ser lo que es lo que va diciendo el orden mundial. El nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Que ya todo el mundo lo está visorando, ¿no? Bien. Ahora, aquí viene el problema. Porque algunos dicen, que después de esto viene ya el milenio. ¿Qué es el milenio? Aquí va a venir Cristo. Y va a instaurar un reino milenial, pues se llama de 1000 años acá. Como un preámbulo a lo que es el cielo. Pero antes del milenio va a ocurrir esto. Y entonces de ahí va a venir las palabritas que causan problemas, que nosotros creemos, los bautistas, que nosotros vamos a ser arrebatados antes. Eso se llama los premilenitas. Eso. Según nosotros creemos, pero esto está bien cuestionado también. Ya. Ahora, otros creen que va a ser acá, antes de que Satanás saca la garra todo. Se llaman los amilianistas. O sea, ¿por qué? Porque hay textos donde dice pues, que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces no vamos a sufrir todo esto. También dice que Dios dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo, cuando empiece esa tribulación tremenda. ¿No? Y Cristo dijo que Él guardará a los suyos. Entonces, bajo esa postura dicen pues que esto,
Pero hay otra postura que dice que la iglesia va a pasar todo esto. Esos son los post-amilanistas. Ahí están las dos posturas, las tres posturas, ¿no? Los pre, que no vamos a pasar ninguna de la tribulación, los amilanistas que van a ser guardados en el medio, y los post-amilanistas que dicen que la iglesia va a pasar todo esto, pero que Dios lo va a guardar. ¿Ustedes recuerdan esa palabra que dice, y el que persevere hasta el fin? ¿Qué dice? Ese, ya, ellos piensan eso. O sea que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y cada uno tiene su postura y con textos bíblicos lo respaldan. Entonces es ahí donde ocurre ese problema de las divergencias que hay. Es una controversia entre los teorías. Claro, por ejemplo, aquí están los pentecostales. Por eso ellos creen que la salvación se pierde, porque si tú no eres fiel hasta la muerte, te pierdes, te pierdes. Esto está más o menos, aquí están los presbiterianos, los anglicanos, también, no, los reformistas también, algunos están acá, otros están acá, ¿no? La mayoría están. Sí. Claro, esta es la postura que tiene más gente, o sea, la que tiene más esto. Pero antes de esto es esto, pues. Antes de esto es esto. O sea, esto se conjuga acá con esto. Se conjuga ahí con eso. Y así, pero aquí, en este arrebatamiento, eso es lo que llaman que Cristo viene, pero no pisa la tierra, sino viene a llevarse a su pueblo. Que eso también ocurre aquí, y eso también ocurre aquí. Pero en la segunda venida de Cristo, Él ya viene a implantar su reino ya, que eso es acá. Todo proveerá, todo proveerá. Claro, claro, eso ocurre aquí. Sí. Ahora, ¿por qué este se llama milenio de paz? Porque dice la Biblia, Apocalipsis 19, que el diablo va a ser atado por 1000 años. Entonces, como ya no está el diablo aquí, entonces esto será un milenio de paz. Algunos lo llaman la edad de oro, porque ahí ya el reinado va a ser de Cristo, como un preámbulo a lo que es el cielo. Y acá el Cristo va a reinar con todos sus santos, ¿no? Con todos sus santos. Pero dice que después de 1000 años, acá, ¿qué va a pasar? Satanás va a ser suelto. Y cuando Satanás sea suelto, dice que otra vez va a reunir todo un ejército y va a pelear contra Cristo. Y es aquí ya donde Cristo lo va a derrotar totalmente. Y entonces empieza el juicio y todos serán echados al lago de fuego. Ese es el final. Eso, hermano, está acá. Eso está acá, está todo acá. Aquí está todo eso. Por eso, los que han llevado esto van a entender mejor. Pero los que no, tengo que estar haciendo el dibujito, tengo que estar haciendo eso. Pero esto es lo que ocurre. Ahora, hay otras posturas ya con respecto, no tanto a esto, sino en las dispensaciones ya también, ¿no? Pero no vamos a entrar a eso. Ahora, hay otras posturas aquí. ¿Qué cosa es primero? La apostasía, la venida del Hijo del Hombre, la manifestación del hombre de pecado. Todo eso está ocurriendo acá, hasta que venga el arrebatamiento y empiece entonces la gran tribulación. Sí, hermano. En el rapto, cuando el rapto, ¿por cuánto nos tomamos que con Cristo a dónde?
¿Con cuánto tiempo? Y ahí el milenio. 7 años acá. ¿Cuánto va a durar 7 años? No, el rapto tú te vas. Ya me voy, pero digamos, ¿es un tiempo de duración? 7 años, hasta que venga Cristo. Por ejemplo, hay las 3 posturas, ¿no? Al inicio, a la mitad y al final. Sí. Por ejemplo, la postura del final, si el rapto es al final, ¿cómo empalma con el milenio? Con Apocalipsis capítulo... O sea, lo que yo, Sí. si me rapta, que es al final de los 7 años, se supone que termina los 7 años y empieza el milenio. No. Después de los 7 años, el milenio. No. Cuando ocurre el rapto, ¿por qué Cristo nos saca? Para no entrar en esto. Pero después que pase esto, recién viene el milenio, pues. Por ejemplo, en la postura que va a ser al final de la tribulación, entonces no tenía mucho sentido el rapto. No, sí. Porque si me rapta, si terminó la tribulación y me rapta, tiene que empezar el milenio. Es que somos transformados, pues. Es un abrir y cerrar de ojos, dice. No, es que yo creo que lo que el hermano está... Se refiere a que si es que... Hermano, creo que lo que el hermano está queriendo, ¿cómo se llama? Ah, que son raptados y al toque van a venir. Nosotros al salirnos en el rapto, ¿no? ¿Quién va a pasar entonces el milenio? Supuestamente si la gente que se ha quedado va a pasar la gran tribulación, no son los escogidos, no se van a salvar. No, sí. En este periodo hay salvación. El milenio, No, en este periodo, en la gran tribulación. ¿en cuál de los dos? En la gran tribulación o en el milenio. ¿Cuál? ¿Qué dicen? A ver, ya. La tribulación es por un periodo de 7 años. Ya. En la tercera postura dice que terminada la tribulación va a ser el rapto. Ujú. El rapto, todos los escogidos, los que antes de la tribulación y durante la tribulación son raptados. Ya. Y ese milenio va a ser con ellos. Y entonces No, regresan a la tierra. es que aquí, hermano, esto de acá ya no ocurre. Ocurriría aquí ya. Acá ya no ocurre ya, nada. ¿Por qué? Porque la iglesia va a seguir todo este camino hasta este momento. Y aquí entonces viene Cristo con sus ángeles y todos somos transformados y cambiados y venimos a reinar con Él. Eso es lo que ellos dicen. Y de ahí empieza el milenio. ¿Eh? Y el milenio es porque ya no está el diablo. Hermano, pero disculpe, si en ese periodo de 7 años va a haber el rapto, se supone que, entre comillas, el cristiano va a ser probado, supuestamente, para la tercera postura. Si llega al final, es como que gana, ¿no? El derecho a ir al cielo, ¿no? Claro. No es que gana, sino que según la promesa dice que Dios va a guardarnos. Ya, ahora, si en el periodo del milenio hacia todo pasa, entonces, o sea, se supone de que en ese periodo del rapto hay una selección con la gente que sea, la gente que ha pasado todo su periodo, ¿no? O sea, en el milenio, ¿quiénes se quedarían? La gente que se ha portado bien, se ha portado... No, sigue la humanidad. Sigue la humanidad. Y los que no creyeron en Cristo van a estar en Sigue la humanidad, exacto. La humanidad sigue. La humanidad sigue. Y también hay salvación ahí. Mire, acá en esta tribulación, por ejemplo, en esta tribulación aparecen, porque algunos dicen, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso nuestro, ya, nosotros no vamos. ¿Quién predica? ¿Quién enseña la Biblia? Bueno, pero la Biblia ahí habla de los 144.000. No, pero los 104.000 no vienen acá. ¿Dónde entonces? Aquí, los 100, ya. Ya se ha ido. Entonces, esas personas que quedan en la tribulación, ¿quiénes le van a predicar? Son esas personas, esos 144.000. Ellos van a ser enviados para que ahí, a esa gente... No, los 144.000 es para los judíos. Para los judíos. Acá, ¿sabes qué aparece? Los dos testigos. Dice, hermano, la Biblia para los judíos. Los dos testigos aparecen acá. Que son de
a él, son seleccionados de ahí, pero no dice que son exclusivamente para que hablen al pueblo Mira, de ahí. el milenio, no, perdón, el rapto, ocurre acontecimientos que son, no digamos controversiales, pero hay que entenderlo en la línea del tiempo también. Pero aquí ocurre un problema, que hay acontecimientos que están antes, otros que están después, otros que están dentro de un contexto tributario, otro no. Entonces allí se conjugan muchas cosas que hay que ver, ¿no? Pero el asunto es esto. Aquí en este momento van a aparecer dos testigos, que llaman los dos olivos. Y ellos son los que van a comenzar a predicar a todos. Y eso después lo van a matar. Pero dice que después van a resucitar. Y van a seguir predicando esto acá. En este tiempo hay salvación, sí hay salvación. Sí hay salvación. En este tiempo hay salvación, sí hay salvación. Porque Dios es tan misericordioso, como dijo Pedro, cuando alguno le dice, oye, ¿dónde está la venida de nuestros que estás predicando? Todo esto, y dije, no, es que Dios no retarda su promesa, dice, como algunos tienen por costumbre, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, durante todo el tiempo que dure la humanidad hasta el juicio final, va a haber salvación. Va a haber salvación. ¿Cuándo se acaba ya eso? En el juicio del gran trono blanco. Ahí sí ya Dios lo que hace es esto. Reúne acá, tú para acá y tú para acá, y se acabó el problema. Pero mientras la humanidad siga aquí en la tierra, sigue habiendo salvación, sigue habiendo... En el milenio no van a estar en cambio apartados. Van a estar como gobernantes. Mira, los escogidos de Dios vienen a reinar con Él. Vienen a reinar, dice que los reinarán con vara de hierro, todo eso, ¿no? Pero si yo soy casada, yo no voy a estar ahí ya, ¿no? Ya no voy a estar ahí, yo no voy a ver todo lo que pasa. Ah, no, pues. Nosotros Claro que no. Los mensajes se lo dicen, sí. ya no vamos a estar ahí, aunque no voy a ver, porque nadie quiere quedarse en ese tiempo que vamos a ser perseguidos. No, pues, pero ¿qué postura es la que tú escojas, pues? Si tú escoges esta postura, sí vas a pasar. Si escoges esta postura, te vas a hacer más o menos, pero esta es la que todos decimos. Yo prefiero esta, decía, ¿no? Me conviene esta porque me voy antes, ¿no? Claro. Pero ¿y si es esta? Si es esa. A ver. Y como les digo, cada postura tiene su base bíblica. No son así que... No, tiene su base bíblica. Tiene su base bíblica. No es que no. No es que no. Ahora, lo que... Son, ¿qué le digo? Son entonces fundamentos, ¿no? Claro, todo está fundamentado. Pero no son, ¿cómo se llama? Para que uno lo pueda, como se dice, lo puede estudiar. Pero claro que tenemos que estudiarlo, pues. Hasta ahí nomás. No, pero es que al final tú tienes que elegir. Al final tienes que elegir. Ahora, y cuando estudiamos la Biblia, por ejemplo, yo, ¿qué hago, no? Yo cuando estudio la Biblia, no trato de buscar lo que a mí me conviene o de acuerdo a la postura que a mí me han enseñado. Porque si no, entonces yo estoy siguiendo lo que mi denominación o lo que mis maestros enseñan. Y eso a veces no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces no tendría sentido crítico. Y lo que la Biblia me dice a mí es que yo estudie con un sentido crítico a los que escriben y con un sentido crítico a lo que Dios dice. A lo que Dios dice. Porque si no, ¿por qué los testigos de Jehová creen a pie juntillas eso? ¿Por qué los adventistas creen eso? ¿Por qué los católicos creen en lo que le dicen? Porque es la forma en que le han enseñado y ellos no pueden criticar eso porque no le enseñan a tener un sentido crítico. Y no, eso no puede pasarnos a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para que no seamos dogmáticos, para que no digan que nos han lavado el cerebro, tenemos que tener un sentido crítico cuando estudiamos la Biblia y cuando escuchamos a maestros. Ustedes entran a YouTube y encuentran un montón
de predicadores muy buenos, pero que tienen diferentes posturas. Ahora, eso no quiere decir que sean herejes. La herejía empieza cuando uno choca con la doctrina primaria, como la salvación por Cristo, que Cristo es Dios, que la Trinidad, ahí sí. Pero cuando eso no ocurre, y son posturas así como estas, no pasa nada, porque son doctrinas secundarias, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Seguimos la próxima semana, vamos a poner el pie. Pero váyanse con ese gustito para que estudien más la Biblia y vengan la otra semana con mayor respeto. Vamos a orar, hermano. Gracias a nuestro Padre y Dios en el nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias a ti, oh Padre. Gracias porque tú eres bueno, grande y misericordioso, y porque tú nos has dado magníficas y gloriosas promesas, Señor, para que nosotros esperamos y aguardemos la venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por esa promesa. Y ahora, Señor, al despedirnos de este lugar, queremos que tú nos bendigas y llevemos esto en nuestros corazones. Padre, oro por mis hermanos, llévalo con bien, bendícelos y guárdalo de todo mal, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.